Energía es complicado de entender, pero fácil de sufrir. Ya lo vimos claramente cuando se dispararon las facturas después de la invasión de Ucrania. ¿Está en riesgo ahora mismo la Unión Europea de enfrentarse a una nueva crisis de energía? Bueno, a ver qué nos responde Arturo González Azpiri, consejero delegado de Nagas. Buenas tardes, señora Gonzalo Azpiri. Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Inma. Gracias por la invitación. ¿Estamos en riesgo ahora mismo de una crisis de energía? Porque Estados Unidos nos reclama que compremos más gas, pero parece que nos lo está poniendo más caro, el precio se está disparando y las reservas están a la mitad. No enfrentamos el riesgo de una crisis en términos de seguridad de suministro en Europa. No va a faltar el gas, pero es cierto que estamos viendo precios más altos de lo que hemos visto en los últimos 2 años. Pero pongámoslo en perspectiva. Estamos viendo precios que se acercan a los 60 euros por megavatio hora. En agosto de 2022, pocos meses después del inicio de la guerra en Ucrania, se llegaron a alcanzar precios de 330 euros por megavatio hora. Por tanto, tenemos una situación de cierta tensión en los precios por un conjunto de circunstancias, un invierno más frío de lo habitual en Europa, el cese del gas que todavía llegaba por tubería a través de Ucrania, que ha dejado de fluir a final del año pasado, pero se trata de circunstancias que no ponen en riesgo la seguridad de suministro. No nos va a faltar el gas y creemos que esta cierta tensión en los precios se va a ir suavizando en los próximos meses y, de hecho, pensamos que volveremos a ver precios por debajo de estos 60 euros por megavatio antes de que acabe el año. Estados Unidos, Trump, le dice a Europa, si quieres menos aranceles, cómprame más combustibles, cómprame más gas. E incluso el Banco Central Europeo cree que sería una buena opción, pues como decimos, hay que llenar las reservas, necesitaríamos más gas, pues quizá podría ser un buen acuerdo. Pero hemos dejado de depender, la Unión Europea, me refiero, ahora hablaremos de España, de Rusia, de Putin, y nos vamos a echar ahora en brazos de Estados Unidos y Trump. Hay una diferencia muy importante. Primero, en efecto, Europa ha reducido muchísimo su dependencia de Rusia. Hemos reducido desde 2022 hasta aquí un 67% del gas que traemos de Rusia. Y además el gas que llega ahora de Rusia en gran medida es gas natural licuado, que se puede reemplazar por GNL procedente de otros lugares, por ejemplo de Estados Unidos. Que antes era por tubería y con contratos cerrados y ahí no había nada que hacer. Y ahora es más fácil cambiar, pues que el barco me venga de otro sitio. Exactamente. ¿No? Y Estados Unidos es ya el primer proveedor de gas natural licuado de Europa. El 45% de todo el GNL, el gas natural licuado de Europa, viene de Estados Unidos. El 30% del gas que consume España desde principio de año ha llegado de Estados Unidos. Es nuestro primer proveedor. ¿Cuál es la gran diferencia? Que este gas no llega por tubería, que la tubería, digamos, que te liga, te une irremediablemente al origen de ese gas. El gas natural licuado viene de cualquier lugar del mundo. En España, en el último año, ha llegado GNL de 14 países. Por tanto, el GNL da flexibilidad y, por tanto, seguridad de suministro. Y el GNL de Estados Unidos es muy conveniente para Europa, por supuesto, a los precios del mercado internacional, pero hoy no es una amenaza, sino que es una clara contribución a nuestra seguridad de suministro. Y esto que decíamos, la Unión Europea se está planteando rescatar algún tipo de tope. En Italia han dicho ya que si esto no se hace en común, ellos quizá lo podrían hacer por su cuenta en Italia, porque el precio que nos llega de Estados Unidos es muy caro, hasta 3 veces más caro aquí que en Estados Unidos, decían. ¿Nos están cobrando más de lo que deberían? Bueno, son precios de los mercados internacionales. En concreto, esta referencia de precios es el mercado spot en Europa y el gas llega o de Estados Unidos o de Qatar o de Nigeria o de Argelia o de cualquier otra procedencia y el precio no depende del origen, sino de la cotización en el mercado spot. Que también me gustaría señalar que en estos momentos en que los precios se tensionan, España es cuando queda claramente en una posición mejor que nuestros vecinos, porque tenemos una infraestructura mucho más robusta. Inma, hoy el precio de referencia en Italia es 58 euros por megavatio, en Holanda el TTF, que es un poco el precio de referencia en Europa, es 56 y en España es 54. O
sea que no todos pagamos el mismo precio. En España tenemos un descuento en el precio del gas porque tenemos una infraestructura muy preparada para el GNL. Pero no es que Estados Unidos nos cobre mucho, es que en un momento de tensionamiento del mercado, pues tenemos que pagar el precio que marca la cotización internacional. Ahora mismo España compra sobre todo a Estados Unidos, Argelia, todavía nos sigue llegando bastante de Rusia. ¿Por dónde nos llega a nosotros? Argelia siempre es un gran proveedor porque tenemos un gasoducto, el Medgas, que nos conecta directamente con Argelia y es una fuente de suministro muy importante. Pero para ponerlo en cifras, en lo que va de año, el primer proveedor de España ha sido Estados Unidos, con aproximadamente un 30%, un porcentaje muy similar al de Argelia, que va inmediatamente a continuación, y Rusia está como tercer proveedor, algo por encima del 15%. Vamos a hablar de la apuesta de futuro por la que Enagas está apostando fortísimo, que es el hidrógeno verde. Así es. La última vez que estuvo usted aquí, allá por verano, explicábamos, bueno, el hidrógeno verde sale de separar el oxígeno, el hidrógeno en el agua, y ya comentamos que el agua no iba a ser un problema, aunque haya sequía, porque no se necesita mucho, se puede recurrir quizá más adelante a otras tecnologías. ¿Qué va a ser el hidrógeno verde, según lo ven ustedes en la compañía? ¿Va a ser el nuevo petróleo? ¿Va a ser el nuevo gas? Y más, lo que es incontrovertible es que el mundo tiene que avanzar hacia un futuro descarbonizado. Luchar contra el cambio climático no es opcional y no se puede retrasar, es algo urgente, porque el planeta ya se está calentando. Ya el año pasado... Ese discurso está cambiando un poco, señor Gonzalo Azpiri, con Trump, en otros gobiernos, hasta la Unión Europea se está planteando, vamos a pisar el freno, que la economía no puede con... El planeta lo sufre, pero bueno, parece que pesa más la economía. Yo creo que la Unión Europea no se está replanteando su apuesta por ser frenando, ¿no? Quizá, cero emisiones netas en 2050. Quizá haya que hacer algún ajuste en las formas de perseguir este objetivo, pero no podemos renunciar a ese objetivo. Fijémonos que 1,5 grados por encima de la temperatura ordinaria ya se ha superado en el año 2024 en el planeta. De modo que no podemos levantar el pie del acelerador en la lucha contra el cambio climático. De modo que para llegar a un futuro descarbonizado va a ser una combinación de electricidad renovable y moléculas renovables. Y entre esas moléculas renovables, la estrella va a ser el hidrógeno verde, porque es un combustible que se puede producir a la escala que necesitemos, que es versátil, que sirve para descarbonizar usos industriales, de generación eléctrica, de transporte en los distintos modos de transporte. De modo, Inma, que creemos que el hidrógeno es una parte imprescindible del futuro, y la buena noticia para España es que tenemos las mejores condiciones de Europa para producir esa electricidad renovable, y para todos aquellos usos que no se puedan electrificar tenemos también el potencial de ser el gran hub europeo del hidrógeno renovable. Y cuando pensamos además en el hidrógeno verde, pensamos pues eso, como en grandes instalaciones, para grandes industrias, pero bueno, también se va a poder utilizar en vehículos, y me contaba antes de entrar que están ya trabajando en implantar algunas hidrogeneras, ¿no?, que se llamarán así. Pero ¿en qué horizonte, qué año vamos a ver que el hidrógeno verde es una energía con la que convivimos con naturalidad? Y le insisto en lo que le planteaba antes. ¿A qué va a sustituir el hidrógeno verde? ¿Va a tener la potencia que tiene ahora mismo el gas o el petróleo para suministrarnos energía? El hidrógeno verde, por una parte, va a ir reemplazando al gas natural en una serie de usos, por ejemplo, usos industriales donde hace falta llegar a altas temperaturas. Para usos de más de 1000 grados, por ejemplo, pues es muy difícil recurrir a la electrificación. Tenemos que sustituir el gas por otras moléculas y típicamente el hidrógeno. Por tanto, el hidrógeno va a utilizarse masivamente en el refino, en la petroquímica, en la producción de fertilizantes, en la siderurgia. Pero hay otros usos en los que el hidrógeno va a reemplazar a los actuales combustibles líquidos, por ejemplo, en la movilidad. ¿Cómo se va a descarbonizar el transporte pesado por carretera? El vehículo eléctrico va a tener un uso, sin ninguna duda, protagonista
en las cortas distancias o en el transporte ligero, en el transporte urbano, por ejemplo, los automóviles que tengan un uso de no hacer largas distancias. Sin embargo, un camión de mercancía que tenga que ir de Murcia a Hamburgo, pues eso no lo puede hacer un vehículo eléctrico, y para esos usos, sin duda, el hidrógeno va a ser la gran solución. Y hoy empiezan ya a circular por las carreteras de Europa camiones, autocares propulsados por hidrógeno. O el transporte marítimo o aéreo, Inma. Un avión no puede soportar el peso de las baterías para poder volar con energía eléctrica. Ahí vamos a tener que recurrir bien a biocombustibles o, a mayor escala, a lo que llamamos combustibles sintéticos, que son obtenidos a través o a partir del hidrógeno renovable. ¿Cuándo? Me preguntaba Inma. Esto lo vamos a empezar a ver a gran escala en 2030 y a partir de ese año. Bueno, nos queda menos. Usted quería decir también que, aparte de consejero delegado de Enagás, me ha sorprendido su faceta de escritor de novela histórica. Y nos ha traído su último libro. Muchísimas gracias por el regalo, Tras las huellas de Aníbal. ¿De dónde le viene a usted esta curiosidad y esta faceta de escritor y dibujante? Porque también tiene ilustraciones que me decía que hizo durante la pandemia. Pues es el primer medida, consejero sí. delegado que me encuentro con este hobby, también le digo. Bueno, yo creo que alguno más, Sí. alguno más debe haber. Desde luego hay algunos más a los que, como a mí, pues nos encanta la literatura, la arqueología, la historia. Es mi gran hobby, y yo, desde luego, a cualquier persona, a cualquier profesional que dedica muchísimo tiempo a su actividad profesional, tener un hobby como este, pues es algo que recomiendo, porque ayuda muchísimo a llevar también el día a día. Pues lo leeré con gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inma. Hasta otro Buenas día. tardes.